días, doctor. Buenos días. Buen día, doctor. Buenas tardes, Doc. Hola, Clarias, buenas tardes. Hoy vamos a hacer traumatismos urogenitales. Comenzaremos por esta diapositiva para ver las relaciones . Esta diapositiva simplemente es para relacionarla que existe una relación con el pedículo renal. El pedículo renal en ambos lados, en los grandes vasos, que puede haber una gran lesión. Y después continúa el sistema urogenital con el uréter. En este caso, la mayoría de los traumatismos que tenemos puede ser compresión directamente del abdomen, o puede ser una compresión que puede haber directamente sobre la pasilla costal. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí los mecanismos de compresión sobre la parte lumbar puede desencadenar, diremos, en forma irradiada sobre el riñón. O en este otro lado del lado derecho, donde vemos que puede haber por una desaceleración brusca del riñón, una desaceleración por caída no caída en horcajada, sino caída de una superficie, especialmente en los corredores. Hay una desaceleración, entonces hay un problema del hilo renal. Y esta es la mayoría de los traumatismos renales son por contusiones del volante automovilístico, pues del volante sobre la pared o sobre el abdomen. Algunas veces tenemos de la pasilla costal. La pasilla costal que puede incrustarse y proceder. Y otra vez nuevamente digo desaceleración. Aquí es una lesión por arma punzocortante, ¿no? Punzocortante, donde no sabemos, diremos, que a qué nivel puede estar la lesión. La lesión puede estar a nivel renal o puede estar ureteral. Entonces, en los traumatismos, pasaremos primero. Aquí, en los traumatismos del riñón puede ser de primer grado. Cuando la lesión está abarcando por debajo de la cápsula renal. O sea, es el hematoma renal. Este hematoma renal, el hematoma renal, que puede reabsorberse en su conducta, puede producir. Este hematoma renal no va a producir ningún problema, diremos, en el sistema excretor. No va a haber hematuria, pero sí hay un dolor lumbar. ¿Cómo podemos diagnosticar este hematoma? Con una ecografía, con una tomografía. Entonces es las contusiones renales de traumatismo. Vamos a repetir esta parte en la próxima diapositiva, pero el hematoma de primer grado. Y la de segundo grado, cuando existe lesión de la cápsula y un centímetro dentro del parénquima renal. ¿Listo? Entonces, confirmamos esta clasificación de Moore, donde hay hematuria, rayos X normal, contusión subcapsular, sin laceración del parénquima.
Y el otro que habíamos visto es el hematoma de segundo grado, donde hay hematoma perirenal con una laceración del parénquima renal menor a 1 centímetro, sin extravasación en la orina. No hay extravasación porque no hay comunicación, comunicación con el sistema excretor. Esa es el hematoma de primer grado. Algunas veces, aquí ya vemos otro hematoma, dan un poco la laceración un poco más alta y que produce. Pero aquí hay una laceración del parénquima, más de 1 centímetro. Es el grado 3, que va hacia la corteza. Miren, sí, estoy hablando sin extravasación de orina también, sin extravasación. El otro ya, cuando la lesión se aumenta más de 2 centímetros, entonces puede haber una unión hacia la corticomedular. Y el quinto grado es estallido renal o arrancamiento de la arena. O sea, generalmente se produce, en este caso, por una desaceleración. Esta desaceleración. Ahora hay otros traumatismos que, miren aquí, es como un cuerpo extraño, es una arma de fuego. No hay ningún problema con la arma de fuego, entonces no sabemos dónde está. Si está en el riñón, si está en el pedículo, o está en el riñón, pero es una arma de fuego que no sabemos. Y el otro que, como les decía, de cuarto grado, un estallido, una laceración donde dentro del conducto, o aquí puede ser una fragmentación por la pasilla costal, que puede haber más de 2 centímetros, o puede haber unas 2 fragmentaciones. Estas laceraciones que pueden hacer directamente o por el pedículo renal son estas dos, y la anterior y esta otra, o estas dos, son aquellas que ya las dividimos en traumatismos mayores. La anterior que habíamos visto, la subcostal y la laceración de 1 centímetro, son traumatismos menores. ¿Qué mensaje puedo hacer? Que los traumatismos menores solamente requieren una observación del paciente. Una observación, y hay que controlar la hemodinamia del paciente. Que no exista cambios hemodinámicos. Entonces con la observación. Y este traumatismo generalmente hasta un 60% se puede hacer un tratamiento de observación y reposo hemodinámicamente. Y los traumatismos mayores, como en este caso, donde hay ya pérdida inclusive, o laceración o pérdida, esos son de urgencia. Esos son de urgencia. Esos son los que tenemos que ver un poco y actuar rápidamente. Ahora, todos los traumatismos siempre siempre se debe considerar como traumatismos abdominales o un paciente politraumatizado, porque no solamente va a haber lesiones del hígado, sino va a haber lesiones también del vaso, puede haber, o lesiones de vaso, hígado, o
un intestino, en el marco cólico, que puede haber lesión. Entonces hay que tener cuidado. Este algoritmo es otro, estoy mandando solamente un algoritmo de un trauma ureteral. ¿Qué es el trauma ureteral? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Es el dolor lumbar. Masa palpable, puede haber hilio. ¿Qué conducta realizaremos? Un urograma excretor o una tomografía. Una tomografía. Ahora, una tomografía que se llama Pielo-TAC en urología, o una tomografía de abdomen. Y si utilizamos una tomografía con contraste de vías urinarias, la llamaremos UroTAC. Esto en los traumatismos se debe realizar, pero tenemos que hacer exámenes de laboratorios previos. Y los exámenes de laboratorios previos están dados por la función renal, porque la inyección de contraste, si en un urograma excretor colocamos 0,5 ml por kilo de peso al paciente en urograma excretor, mientras en la tomografía con contraste o el UroTAC utilizamos hasta 2 ml por kilogramos de peso. Imagínense esa injuria hemática intravenosa que podríamos hacer, y si el paciente tiene un cuadro de alguna insuficiencia por algún motivo, o es paciente con insuficiencia renal crónica, y le podemos lesionar y producir especialmente un coma urémico. Entonces, si tenemos este examen de laboratorio con el urograma, puede ser normal y puede haber sin tratamiento. O habrá un urograma con hidronefrosis, extravasation, puede hacerse una pielografía retrógrada o con la tomografía contrastada, urograma. Entonces, y la conducta, mira, yo me estoy adelantando un poco, pero la conducta sería colocar un tutor, un catéter doble J, donde se va a poder dar, digamos, permeabilizar ese urete y en observación. Y cuando hay extravasación, una extravasación retroperitoneal, entonces ya haremos otra conducta. Un poco sobre traumatismos renal, vesicales. Voy a tener un tiempo más después, voy a darles un algoritmo posteriormente del traumatismo vesical. Pero ¿qué quiero decir? El traumatismo vesical siempre también debe ser considerado como un traumatismo abdominal o un paciente politraumatizado. Los traumatismos vesicales se dividen en traumatismos intraperitoneales y extraperitoneales. Los intraperitoneales son aquellos que generalmente se producen cuando la vejiga está llena. ¿Y cuál será su mecanismo? Una compresión sobre la pared anterior del abdomen. Esta compresión sobre la pared anterior del abdomen va a producir una ruptura de la vejiga sobre la parte más débil. Y la parte más débil de la vejiga es el fondo, imagínate. ¿Por qué? Porque en la base de la vejiga tenemos la aponeurona perineal media. A los costados tenemos los dos huesos ilíacos y al fondo tenemos solamente una masa peritoneal. ¿En quiénes se presenta en su etiología más frecuentemente?
en aquellos accidentes de tránsito donde hay una compresión, un aplastamiento del paciente, digamos, esos ayudantes de carros, uno puede ser, o puede también otra causa, y la más frecuente, es aquellos pacientes en estado etílico, donde tienen una gran distensión vesical, entonces se produce una caída, una compresión pared arterial del abdomen y se produce. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta placa? Aquí abajo, esa forma circular es la vejiga y hay una ruptura en el fondo de la vejiga donde el contraste se va hacia la cavidad abdominal, hacia los lados. Dicen como llama de fuego. Si fuese, diremos, un traumatismo vesical extraperitoneal, entonces la clínica, que es lo que más nos interesa. Primero, un trastorno de la micción. Paciente, ausencia de la micción, porque no puede orinar, porque la orina que está acumulando se está produciendo aquí, entonces está produciendo una peritonitis química, aparte de un hemoperitoneo. Entonces, ese abdomen, ¿cómo estará? Ese era un abdomen en tabla, ¿no? Y nosotros, como médicos, a veces podemos trabajar en primero o segundo nivel, no siempre consulta. ¿Cómo podríamos diagnosticar? El método de diagnóstico mejor es la uretrocistografía. Uretrocistografía. ¿Qué quiere decir uretrocistografía? La uretrocistografía no es más que la inyección del contraste a través del meato uretral, va hacia el conducto uretral y va hacia la vejiga. Esa es la uretrocistografía, retrógrada. Pero no tenemos contraste, porque esa es la uretrocistografía que debe ser, y van a ver la imagen. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer un cateterismo uretral con una solución isotónica estéril. Generalmente, ¿qué hacemos? Instilamos unos 300 ml de solución fisiológica, no agua, solución fisiológica. Entonces, si está indemne esa vejiga, que no hay una lesión, entonces nosotros vamos a poder recuperar esos 300 ml. Pero si no, se va a ir esos 300 ml a la cavidad abdominal. Por eso yo les decía una solución fisiológica estéril para que pueda haber una reabsorción de líquido, porque si metemos agua podemos producir una hiponatremia. Si no hacemos un buen cateterismo, podemos producir una infección, ¿no? Hasta septicemia puede llegar. Entonces, esa es la conducta que hay que hacer cuando existe ausencia de la micción por traumatismo abdominal. Los otros traumatismos son los traumatismos extraperitoneales, donde también nos sirve la placa simple. Puede haber también una ausencia de la micción, pero ya existe la lesión de la pared de la vejiga hacia los lados, o sea, puede ir hacia el periné, puede ir hacia la ponel perineal media o hacia el retroperitoneo. Puede ser por arma punzocortante o puede ser también por una esquirla del hueso de la cintura pélvica. Eso va a ir a producir un urinoma. Miren, el término urinoma, estoy hablando recién, pero el urinoma no es más que la extravasación de la orina en cualquier parte del sistema excretor.
Vemos desde la pelvis, el retroperitoneo, uretra, vejiga, y también puede haber urinoma en el escroto. Es una extravasación. Entonces, por eso podemos diagnosticar un traumatismo. Y vamos a ver que puede haber si la cintura pélvica está indemne o se ha incrustado. ¿Qué diagnóstico diferencial tenemos que saber en un traumatismo de vejiga? Primero, con un abdomen agudo. Segundo, urológicamente, por un traumatismo de uretra posterior. Porque el traumatismo de uretra posterior también da retención de orina. No es lo mismo que extravasación de orina, pero no hay micción, es en ese quedaremos, no hay micción. Y clínicamente, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Bien simple, eso quiero que quede en todos ustedes. Es muy simple. Percutiendo el hipogastrio. Si nosotros percutimos el hipogastrio y hay globo vesical, nos van a tener un sonido mate. Pero si percutimos y es timpánico, no hay retención, entonces puede haber un traumatismo o ausencia de la micción. Eso es tan importante que inclusive para los pacientes que el término que decimos, el paciente está en anuria, no puede orinar, no es que está en anuria, la anuria es de tipo funcional, de tipo renal, está en retención aguda de orina. Y una de las causas, como les he dicho, del traumatismo de uretra posterior, que es el diagnóstico diferencial, es ese que tenemos. Y sobre eso vamos a hablar sobre traumatismos de uretra. La uretra, ¿qué es la uretra? La uretra no es más que el conducto que une de la vejiga hacia la parte externa, hacia el meato uretral. Este conducto es el que transporta, ¿no? El que transporta la orina en cualquier segmento. Y se produce y se divide esta uretra en estos dos segmentos. La uretra se divide en uretra proximal, que está cerca de la vejiga, y uretra distal, en el varón. Otros, o en la mujer también, pero es más corto. Otros lo dividen uretra distal o móvil, y otra clasificación que dice la distal o móvil es la peneana y la vulvar. Y la proximal es la prostática y membranosa o uretra fija. ¿No? Entonces, la proximal, que está la uretra membranosa y prostática, es la que nos va a dar también el diagnóstico diferencial sobre los traumatismos de uretra. ¿Y cómo podríamos saber que es uretra proximal, que hay lesión de la uretra proximal o uretra posterior, que son las uretra membranosa y la prostática? ¿Qué nos divide? Nos divide el piso perineal, o sea, la aponeurosis perineal media. La aponeurosis perineal media, que está por fuera, un slide les voy a mostrar, está por fuera de la membranosa. La membranosa es la que aloja al esfínter externo o estriado o esfínter voluntario. Este músculo es el que comanda. Ahora tenemos otro esfínter interno que está a nivel del cuello vesical,
que es el esfínter interno. O sea, uno es parasimpático y el otro simpático. Entonces, esos dos esfínteres son los que nos controlan la micción. En la uretra posterior tenemos la uretra prostática y la uretra membranosa. En la uretra prostática vamos a ver el verum montanum. ¿Qué es el verum montanum? No es más que un utriclo donde desembocan los conductos eyaculadores. Este utriclo en el cuerpo humano tenemos como en el esfínter de Oddi, si se acuerdan un poco de entre las vías biliares. Es el que desemboca en un solo utriclo los dos conductos eyaculadores. Y ahí se aloja la uretra membranosa. Esta uretra membranosa es tan fuerte porque tiene la ponera perineal media que sostiene toda la presión del abdomen. ¿Y cómo se produce el traumatismo de uretra posterior? Porque esta aponeus perineal media, como puede haber un desequilibrio porque tiene inserciones en las ramas isquiopubianas. Entonces, si hay un traumatismo de ramas isquiopubianas, se produce un desequilibrio y se llama como una guillotina, lo corta la uretra. Al cortarlo puede ser un corte parcial, total o completo. Parcial se refiere a que el trayecto de la pared uretral solamente toma una de las capas, puede ser la adventicia y la muscular. Completa toma la adventicia, la muscular y la mucosa. Y esa es la total. Y la completa cuando lo guillotina completamente y lo separa en dos cabos a la uretra. Y ese paciente clínicamente, ¿qué va a tener? Si tenemos una aponeurosis que está por debajo de la aponeurosis perineal media, va a haber un hematoma que puede ser en alas de mariposa hacia la región inguinal, una retención de orina, o sea, un globo vesical. Puede existir una uretrosagia. Uretrosagia no es más que la expulsión de sangre a través del meato uretral. Puede existir. ¿No? Esa es la clínica. Y lógico, una fractura puede estar acompañada de una fractura de las ramas isquiopubianas. Entonces, ese es el traumatismo de uretra. Y la uretra anterior, que es la uretra peniana, que va hasta la fosita navicular, están las glándulas de Cooper, y la distal. La fosita navicular no es más que la unión de dos mucosas cerca al meato uretral. Entonces, repitiendo, es el esfínter externo, que está por debajo. Ustedes saben que la próstata está por debajo de la vejiga, que tiene un peso aproximadamente de 15 a 20 gramos en forma normal, que puede desarrollar, que van a ver posteriormente. Y en las mujeres tenemos ya la uretra corta, donde el esfínter externo no es más que la prolongación de las ramas que se confunden con el músculo detrusor para producir una continencia. Ese más o menos está relacionado con la uretra. Aquí tenemos nuevamente, repetimos, la uretra posterior, el utículo, el verum montano, uretra anterior. La uretra anterior tiene dos formas, la vulvar y la peniana. La vulvar, como bulbo, como cebolla, es la parte más angosta, que tiene una curvatura. Entonces, si al tener la curvatura es cuando tenemos que tener cuidado también cuando hacemos el cateterismo. En el cateterismo tenemos que tener
cuidado para poder vencer esa curva de la uretra anterior, vencer en forma limpia y solamente de la posición, cambiando la posición del cateterismo de paralelo a perpendicular. Esta es una causa, digamos, de la uretra posterior. Puede ser punzantes, cortantes, completa, incompleta, como hace rato les he dicho, por más y puede ser penetrante o abierto por contusiones, por desgarros, mordeduras, desgarro también por mordeduras de pareja o mordeduras de un animal, de proyectiles, arma blanca, y no penetrantes hechos por una instrumentación ultra. Estas en las no penetrantes tenemos que tener nosotros cuidado porque está relacionado con los cateterismos iatrogénicos. Los cateterismos que puedes producir una lesión iatrogénica de la uretra, entonces un esfínter. Entonces puede asociarse con lesiones vesicales, con fractura pélvica, como lo hemos dicho anteriormente, y estas por también otra causa que es por la resección transuretral de próstata, o sea, cuando sacamos, no hacemos muy bien, diremos, un cateterismo y puede producir eso, una lesión más que todo. Entonces, las lesiones pueden ser por contusión, por elongación, por ruptura parcial. Aquí ya hay ruptura completa, y la ruptura completa que hemos dicho que agarra las dos raíces. ¿Cuál será su clínica? Su clínica del traumatismo de uretra posterior, la uretrorragia, estoy repitiendo, la uretrorragia, el hematoma en alas de mariposa, la región inguinal y retención aguda de orina. Y de la uretra anterior será dolor miccional, disuria, ausencia de la micción, puede existir, o también una hemorragia o va a ser una uretrorragia, puede existir. Cuando existe hay presencia de la micción, entonces vamos a pensar que no es una lesión completa. ¿Listo? Esta es más o menos una división de la uretra anterior, la fractura, nuevamente estamos repitiendo, la vulvar, a veces se produce aquí una falsa vía donde puede producirse una iatrogenia y un urinoma. Y a este nivel es la ponerosis perineal media, donde ruptura de ligamentos. Se puede hacer un diagnóstico radiológico con un cistograma de relleno por una talla vesical, por punción y por una uretrografía. Entonces vamos a ver a veces que los dos cabos uretrales mantienen una distancia mayor a 4 centímetros, como en este caso. La uretrografía hay un stop, hay una presión de coágulo y aquí una distancia alta, es uretra posterior, porque ha habido una ruptura. O en esta otra, una extravasección, como hace rato les decía, que es un urinoma penoescrotal, y aquí está yendo casi a la región perivesical. Y aquí también hay un traumatismo de uretra posterior, que puede haber una lesión y hay una presencia de un urinoma, una extravasección del contraste a la parte
perivesical. Y las lesiones por contusiones, no contusi, podemos hacer con penetrantes, arma de fuego, arma punzo cortante, que está ahora. Entonces, esto a veces no sabemos a qué nivel está. Puede tomar un órgano o no puede tomar dos órganos. Las cornadas de toro, esa vez acaso desde la región inguinal arrastra todo, o parte del seno. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ver un poco de la clínica. En la clínica hay uretrosalgia, como decía, dolor, globo vesical y esa separación, digamos, de los dos cabos de la uretra. Entonces va a haber una separación del cabo proximal y distal. ¿Y por qué dice aquí ascenso prostático? Porque los ligamentos puboprostáticos se contraen y lo tracciona hacia el hueco pélvico, diremos, a la vejiga. Esa más o menos es la traumatismo. Ahora tenemos unas placas, por decirte, es una lesión de uretra, donde un gran hematoma podemos tener. Y aquí hay una lesión extravasación uretra, con un catéter, habla de fuego. La mayoría de los pacientes son esos. Por lo tanto, aquí otro algoritmo, la hematuria y el manejo de las mujeres. Uretrocistoscopía, no hay lesión, seguimiento, observación. Uretrocistoscopía en el varón, que se debe hacer una cistostomía en la uretra posterior, cistostomía, la derivación urinaria baja, una talla vesical, no intentar hacer cateterismo, porque hacemos más iatrogenia, lo separamos más. Entonces, haciendo nosotros una cistostomía, hemos hecho, y déjenlo para un segundo tiempo, digamos, la separación que se puede hacer de la lesión de cuello vesical o la lesión de la próstata, dejen pausa de un tiempo para una cirugía. Ahora hablamos del trauma escrotal. El escroto puedes hacerlo por un diagnóstico, puedes hacer por una ecografía. Generalmente puede ser el escroto de pared, donde puede ser, que hace rato decíamos, una laceración de la pared. Ustedes recordarán que en el escroto tenemos 7 capas. Entonces, puede lacerarse la piel, puede lacerarse parte del cremaster con su oponer, digamos, la externa, la fascia externa o la fascia interna, y hasta la lesión de la vaginal, de la pared vaginal. Cuando ya existe una lesión de la pared, de la capa vaginal, entonces ya habrá exposición del testículo. Entonces ya hablamos de una lesión de contenido, que está el testículo y otros más que pueden existir. Cuando es cerrado, observación, una limpieza quirúrgica y una aproximación de la pared, puede estar el tratamiento, digamos, completo. Mientras en el contenido, a veces se hace exploración, puede haber estallido del testículo, disminución de la buginia, a veces hay necrosis, y el hematocele, o torsión del epidídimo o torsión del testículo. Esta plaquita es simplemente para recordarles un corte transversal del pene, donde tenemos por fuera la piel. Tenemos aquí una fascia externa, esta es la blanca que cubre a los 3 cuerpos,
los cavernosos y al esponjoso, que se llama la fase de Buck. Y por dentro de ese está la albuginia del cuerpo cavernoso. Esta albuginia del cuerpo cavernoso mide de grosor de 2 milímetros, y en erección puede llegar hasta 0,5 de milímetro. Entonces se puede producir también una lesión del pene, Entonces la lesión del pene puede ser, a veces es traumática, a veces la lesión traumática o contusa externa, a veces por armas de fuego. Aquí la uretra, el conducto uretral está alojado en el cuerpo esponjoso. Entonces, este es más o menos recordando la anatomía que tenemos. Aquí tenemos una placa donde se está haciendo una uretrografía retrógrado, donde gran estenosis de la uretra vulvar y la uretra posterior. Esta es una laceración del escroto. Miren, aquí hay unas laceraciones más que pueden ser parte de alguna uña. Y aquí ven estos genitales externos están brillantes, cambios de color, edematizados, porque hay un proceso de un urinoma, una infiltración penoescrotal. Y aquí también puede haber un problema escrotal, no se ve muy bien, pero puede ser una falta de tejido. Y aquí está la sonda, la falta de tejido en la sección escrotal, están expuestos. Y este otro es una exposición de un hematocele, donde estamos viendo, ¿no?, la hematocele que se ha agarrado, se ha sacado a veces el escroto, y miren la cantidad de sangre que ha producido el hematocele. Y esta es una laceración del prepucio, porque es chiquito, por el cierre se ha agarrado y el cierre del pantalón se ha hecho. Y esta es una amputación de pene. Una amputación de pene, entonces en este caso parecería que esta sonda está viniendo por el pene. No, esta sonda está con talla vesical. En un segundo tiempo se ha hecho una plastía de para una ligera elongación. Esto estamos dando sobre traumatismos genitourinarios. El mensaje de esto en el traumatismo es que primero, hemodinámicamente al paciente hay que controlarlo, y segundo, los exámenes complementarios que podemos hacer con imagenología, en una tomografía en retroperitoneal, de uréter y ciñón, o un uretrografía o uretrocistografía en este. Y en el escroto la ecografía nomás nos serviría. Lógico, como decíamos, hemodinámicamente estables, tenemos que ver laboratorio desde la coagulación, el hemograma y todo. Esto está referente al traumatismo. Yo esto voy a agarrar, les debo una clase de trastorno de la micción. En el curso de hoy día les voy a pasar por todo el tema o si se lo han bajado de trastornos de la micción o alteraciones de la micción. Eso es todo, señores.